Los 5 edificios más misteriosos del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los edificios antiguos que desafían toda lógica moderna? Pirámides, templos, círculos de piedra y dibujos gigantes en el suelo. Cada una de estas construcciones guarda un secreto que hasta el día de hoy deja perplejos a científicos, arqueólogos e incluso teóricos de la conspiración. Imagínese, por un momento, contemplar las pirámides de Giza o Stonehenge. Cientos de toneladas de piedra, erigidas con una precisión aterradora. ¿Cómo lograron esto personas que apenas conocían el hierro? ¿Qué hay detrás de esta atracción casi magnética que sentimos por estos lugares? Algunos dicen que es la belleza de la arquitectura. Otros creen que son historias ocultas que esperan ser descubiertas. Así que quédate con nosotros hasta el final del vídeo porque el quinto edificio esconde secretos ocultos. Deja un me gusta y suscríbete al canal. Primero, pirámides de Giza, Egipto. Cada una de las 3 pirámides principales, la Gran Pirámide de Keops, la Pirámide de Kepren y la Pirámide de Menkaure, tiene su propia historia y características únicas. Pero lo que más llama la atención es la Gran Pirámide de Keops, considerada la más impresionante de todas. Compuesto por más de 2 millones de bloques de piedra, muchos de los cuales pesan hasta 15 toneladas, es un verdadero rompecabezas de ingeniería. Pregúntele a cualquier arquitecto moderno cómo se transportaron, cortaron y colocaron estas piedras con una precisión que desafía incluso nuestros estándares de construcción actuales, y verá expresiones de duda y asombro. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios construir algo tan monumental? Las teorías van desde el uso de rampas gigantescas hasta técnicas más complejas que involucran arena y agua, pero ninguna de ellas es capaz de explicar completamente el enigma. Además, está el misterio del perfecto alineamiento de la Gran Pirámide con los puntos cardinales. ¿Cómo podría una civilización sin acceso a satélites o brújulas lograr tal precisión? Algunos creen que existía un conocimiento astronómico avanzado, quizás incluso guiado por fuerzas más allá de la comprensión humana. También hay quienes proponen que las pirámides fueron construidas utilizando algún tipo de tecnología perdida o incluso extraterrestre. Sí, escuchaste bien. Algunos dicen que las pirámides de Giza son pistas dejadas por visitantes extraterrestres que enseñaron a los egipcios técnicas avanzadas de construcción. Pero el misterio no termina en la construcción. La verdadera pregunta es, ¿para qué servían estas pirámides? La respuesta más aceptada es que eran tumbas de los faraones, sirviendo como monumentos eternos para proteger sus cuerpos y almas en el más allá. Pero hay varias pistas que sugieren que las pirámides podrían tener propósitos muy diferentes. Por ejemplo, algunos investigadores creen que eran generadores de energía, utilizando una forma de tecnología que aún no entendemos. Otros sugieren que podrían ser instrumentos para comunicaciones interplanetarias, o incluso mapas de las estrellas. E incluso hay teorías de que la pirámide estaba conectada al ciclo de vida, muerte y renacimiento, funcionando como un inmenso portal espiritual al mundo de los dioses. Y no podemos olvidar las cámaras interiores de la Gran Pirámide. Además de la cámara del rey y la cámara de la reina, recientemente se han descubierto nuevas cavidades utilizando tecnologías de detección de muones y rayos X. ¿Qué hay dentro de estas cámaras? En 2017, los científicos hicieron un descubrimiento intrigante utilizando una innovadora técnica de imágenes llamada homografía, que detecta partículas subatómicas para ver a través de las rocas. Encontraron una inmensa cavidad, previamente desconocida, muy por encima de la gran galería de la pirámide. Este espacio vacío, que se extiende por al menos 30 metros, es lo suficientemente grande como para albergar un Boeing 747. ¿Qué se esconde dentro? Nadie lo sabe. También hay pasajes más pequeños, apenas perceptibles, que parecen haber sido diseñados para engañar o confundir a los intrusos. Algunas cámaras estaban selladas con puertas de piedra, imposibles de mover sin herramientas modernas. Los arqueólogos especulan que estos portales pueden ser entradas a tumbas aún intactas o quizás a cámaras que guardan secretos espirituales. En segundo lugar, Stonehenge, Inglaterra, el famoso círculo de piedras que se levanta en la llanura de Salisbury. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo construyó, pero los arqueólogos estiman que la estructura comenzó a erigirse hace más de 5000 años. Esto la hace más antigua que las pirámides de Giza. Pero el misterio va más allá de la antigüedad del monumento. Las piedras de Stonehenge no son comunes. Algunas de ellas, conocidas como piedras azules, fueron transportadas a unos 240 kilómetros de las montañas Preseli, en Gales. Y no hablamos de guijarros ligeros, cada piedra azul pesa unas 4 toneladas. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de mover piedras tan grandes y pesadas a una distancia tan larga sin la ayuda de ningún tipo de maquinaria moderna? Los teóricos sugieren que estas piedras específicas, extraídas de un lugar tan distante, podrían tener propiedades especiales, tal vez energéticas o magnéticas. Incluso hay quienes creen que estas piedras eran sagradas, creyendo quizás que tenían el poder de curar. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Qué pasaría si el proceso mismo de mover estas piedras fuera parte de un ritual aún mayor, algo que tuviera un profundo significado espiritual para sus constructores?
Muchos estudiosos creen que Stonehenge podría ser una especie de observatorio astronómico primitivo. La forma en que las piedras se alinean con los solsticios de verano e invierno es simplemente perfecta. En el solsticio de verano, el sol sale exactamente sobre la piedra principal, la piedra del talón, y su luz inunda el centro del círculo. Algunos creen que Stonehenge podría haber sido utilizado como calendario, marcando no solo el ciclo solar sino también otros eventos astronómicos. Un auténtico reloj de piedra que no solo medía el tiempo, sino también el movimiento de los cuerpos celestes. Otra parte fascinante de este enigma son los hallazgos arqueológicos que siguen apareciendo alrededor de Stonehenge. Recientemente, excavaciones han revelado restos de esqueletos, artefactos e incluso pequeñas figuras de piedra que indican que Stonehenge era un lugar de gran importancia cultural y espiritual para los antiguos. ¿Pero cuál era el propósito de estas ceremonias? ¿Eran rituales curativos, como algunos creen, debido a la presencia de piedras curativas? ¿O serían celebraciones estacionales para asegurar buenas cosechas y protección espiritual? Quizás eran rituales aún más oscuros, destinados a propósitos que no podemos entender. En tercer lugar, las líneas de Nazca, Perú, son más de 800 líneas rectas, 300 formas geométricas y 70 dibujos de animales y plantas, entre ellos la araña, el colibrí, el mono y hasta el misterioso astronauta, una figura humanoide con grandes ojos y una cabeza desproporcionada, que parece saludar al cielo. Estos geoglifos se hicieron eliminando la capa superior de rocas rojizas del desierto, revelando la tierra más clara debajo. ¿Y lo más increíble? Han permanecido prácticamente sin cambios durante más de 1500 años, gracias al clima árido de la región. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo y por qué se hicieron? ¿Cómo logró una civilización antigua dibujar formas tan precisas y gigantescas en el suelo, sin tener una vista aérea que las guiara? Hay quienes dicen que las líneas fueron hechas para ser vistas por sus dioses, quienes supuestamente habitaban el cielo. Otros creen que sirvieron como pistas de aterrizaje para visitantes extraterrestres. Las líneas de Nazca no solo son grandes, sino que están trazadas con precisión. El geoglifo del colibrí, por ejemplo, tiene casi 90 metros de largo y está formado por una única línea continua. Para realizar un dibujo con esta precisión se requeriría algún tipo de planificación o tecnología avanzada. ¿Cómo logró una civilización precolombina, sin acceso a herramientas modernas, alcanzar este nivel de perfección? Algunos investigadores sugieren que Nazca podría haber usado cuerdas y estacas simples para crear líneas rectas y luego conectar puntos con curvas suaves. Pero aún así, la alineación y la escala de los dibujos siguen siendo impresionantes. Otros argumentan que podrían haber dependido de mapas rudimentarios o incluso de primitivos globos aerostáticos para obtener la vista aérea necesaria. Esta última teoría, por increíble que parezca, se basa en experimentos realizados por arqueólogos que demostraron que era posible crear un globo aerostático con los materiales disponibles en la época. ¿Pero y si las líneas de Nazca fueran en realidad un gigantesco observatorio astronómico? Algunos arqueólogos y astrónomos creen que los geoglifos podrían haberse utilizado como una especie de calendario gigante para seguir los movimientos de los cuerpos celestes como el Sol, la Luna y las estrellas. Algunas líneas, por ejemplo, parecen alinearse con el amanecer y el atardecer durante los solsticios. Otros señalan constelaciones importantes que se ven en el cielo nocturno. Si consideramos que la astronomía fue una ciencia fundamental para muchas civilizaciones antiguas, utilizada para la agricultura, la navegación y los rituales religiosos, tiene sentido que los nazcas también tuvieran su propio sistema de observación celeste. Aún así, la escala y complejidad de los dibujos desafían las explicaciones convencionales. Cuarto, Göbekli Tepe, Turquía, un complejo de piedras monumentales, cuidadosamente dispuestas en círculos concéntricos, que data de hace unos 11.600 años, más antiguo que las pirámides de Egipto y Stonehenge. Este es un lugar que simplemente no debería existir, según lo que sabemos sobre la humanidad en ese momento. Pero está ahí, desafiando todas nuestras certezas. Estamos hablando de un complejo que se remonta aproximadamente al año 9600 a.C., una época en la que, según la historia tradicional, la humanidad vivía en pequeñas tribus nómadas, cazando y recolectando para sobrevivir. La agricultura aún era incipiente y las ciudades, los templos y las estructuras monumentales estaban mucho más allá de la capacidad de la sociedad humana. Y, sin embargo, aquí está Göbekli Tepe, un monumental complejo religioso que parece desafiar toda esta narrativa. ¿Cómo pudo una sociedad supuestamente primitiva haber construido algo tan complejo y elaborado? Los pilares de piedra de Göbekli Tepe están decorados con elaboradas tallas de animales, leones, serpientes, escorpiones y pájaros, talladas con una precisión que parece desafiar las herramientas de piedra de esa época. No hay signos de habitación permanente alrededor del sitio, lo que sugiere que el complejo fue construido por cazadores-recolectores que se reunían allí para rituales y ceremonias. Una teoría sugiere que Göbekli Tepe no es solo el templo más antiguo del mundo, sino también el lugar donde nació la idea misma de civilización. Quizás,
Cuando se reunían para rituales religiosos, estas tribus comenzaron a experimentar con la agricultura para sostener grandes reuniones. Esto sugiere que la religión y los templos, no la agricultura, podrían haber sido la base sobre la que se construyeron las primeras civilizaciones. Cada pilar de Göbekli Tepe cuenta una historia. Las intrincadas tallas de animales, seres híbridos y símbolos abstractos parecen tener un significado profundo. Algunos arqueólogos creen que estas figuras representan un sistema simbólico complejo, tal vez un lenguaje visual o un código espiritual que aún no hemos descifrado. ¿Pero qué intentaban comunicar? Algunas de las figuras más intrigantes incluyen criaturas mixtas, mitad hombre, mitad animal, que podrían representar chamanes o dioses. También hay símbolos geométricos y abstractos que no tienen paralelo directo en ninguna otra cultura contemporánea. Una teoría sugiere que estos símbolos representan visiones o estados de conciencia alterados, quizás inducidos por rituales religiosos o el consumo de plantas psicotrópicas. Otros investigadores señalan una teoría aún más controvertida: ¿qué pasaría si los símbolos de Göbekli Tepe fueran un intento de preservar conocimientos antiguos o incluso mensajes de una civilización avanzada que existió antes de lo que conocemos como historia registrada? Algunos creen que el complejo puede ser una especie de biblioteca de piedra donde se codificó el conocimiento de épocas pasadas para sobrevivir a catástrofes globales. Quinto, Isla de Pascua, Polinesia. Estamos hablando de la Isla de Pascua, o Rapa Nui, como la llaman sus habitantes nativos. Es un lugar remoto, solitario, rodeado de aguas infinitas y sin embargo ha llamado la atención del mundo entero. ¿Pero por qué? Por sus misteriosas estatuas moai, esas inmensas figuras de piedra que parecen vigilar silenciosamente la isla, con los ojos vacíos mirando al horizonte. ¿Pero qué hace que estas estatuas sean tan enigmáticas? Los moai son colosales figuras de piedra volcánica, algunas miden hasta 10 metros de altura y pesan hasta 75 toneladas. Más de 900 de ellos están repartidos por la isla, la mayoría colocados de espaldas al mar, como si protegieran el interior de la isla. ¿Pero qué representan? Se cree que los moai son una forma de homenaje a los antepasados Rapa Nui, quizás jefes tribales o líderes espirituales, que fueron inmortalizados en piedra para seguir protegiendo a sus descendientes. Pero hay más preguntas que respuestas. ¿Por qué estas estatuas tienen cabezas tan grandes y desproporcionadas con respecto a su cuerpo? ¿Cuál es el significado de los ojos esculpidos y las formas geométricas que adornan sus superficies? Algunos investigadores creen que los moai representan una forma de comunicación con los dioses, una forma de garantizar protección y prosperidad. Otros sugieren que estas figuras son mucho más antiguas de lo que pensamos, y que podrían haber sido construidas por una civilización anterior a la que conocemos como Rapa Nui. Hay varias teorías sobre cómo se hizo esto. La más popular sugiere que los moai fueron caminados hasta sus posiciones finales utilizando un intrincado sistema de cuerdas y palancas. Esta teoría fue probada en experimentos modernos, que demostraron que con suficiente coordinación y mano de obra se podían mover estatuas de esta manera. Sin embargo, la precisión y habilidad necesarias para lograr tal hazaña siguen sorprendiéndonos. Otra teoría aún más fascinante sugiere que los habitantes de Rapa Nui tenían conocimientos avanzados del magnetismo o energía espiritual para mover estas colosales piedras. Hay quienes creen que los moai en realidad fueron movidos por poderes que hoy desconocemos, utilizando un tipo de tecnología olvidada que se perdió con el tiempo. Exploremos ahora el misterio de los ojos de los moai. Aunque muchos de los moai hoy en día no tienen ojos tallados, se cree que originalmente todos tenían ojos de coral blanco y pupilas de piedra roja o negra. ¿Pero qué pasó con esos ojos? ¿Por qué fueron eliminados? Una teoría es que fueron destruidos durante conflictos internos entre diferentes clanes de la isla, quienes quizás creían que al destruir los ojos, estarían neutralizando el poder espiritual del moai enemigo. Sin embargo, otra hipótesis es que los propios Rapa Nui se quitaron los ojos a propósito, tal vez como parte de un ritual o para enviar un mensaje que hasta el día de hoy no hemos podido descifrar. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.